Muy bien, estoy con Martín Barbará, profesor de la universidad, y estuvo acá hace poco hablando sobre fascismo y nazismo. Mucha gente llamó para decir que bueno, todo eso, no sabíamos nada de todo lo que se dijo en el programa. Entonces quedó como faltante el comunismo, ¿no? Desde donde uno lo quiera agarrar es toda una temática especial. Para algunos una solución, para otros un problema. Martín, gracias por venir al programa. Un gusto tenerte acá. Muchas gracias, Rubén. Muchas gracias por la invitación. Bueno, si hablamos de comunismo, ¿desde dónde tenemos que arrancar? Bueno, yo creo que si tenemos que hablar de comunismo, tenemos que arrancar necesariamente de sus orígenes, que es el siglo XIX, y Marx, Engels, y más precisamente yo diría ya por el año 1848 con el Manifiesto Comunista, ¿no? En el campo filosófico, por ejemplo, Hegel, ¿no incursionó en la división gratuita de las propiedades? No, lo que sí se puede decir es que si nosotros, tema de comunismo, el primero que podríamos tomar como ejemplo histórico es el mismo Platón, con el comunismo platónico, claro, ¿no? ya siglos antes del nacimiento de Cristo. El cristianismo primitivo también había una idea de poner los bienes en común, ¿no? Cristo mismo hablaba de... Sí, habría que ver, es la vieja discusión, si Cristo, si murió, si eran sus propias pertenencias, la ropa con la que murió o no, digamos, si es una discusión filosófica, si él mismo... Está bien. Pero yo te saqué yo de... Pero andate al tema terrenal. Pero no, el tema terrenal no a eso apunta, pero específicamente, o al menos lo que ahora se entiende por comunismo, creo que lo tenemos que ubicar claramente a mediados del siglo XIX. Con Marx y con Engels. Claro, con Marx, Engels, y precisamente, digamos, con una problemática que era la problemática que continúa en algunos aspectos, ¿no? De la problemática obrera, la problemática proletaria, como consecuencia del desarrollo del capitalismo, ¿no? En este sentido, Rubén, hay que tener presente que el marxismo o el comunismo es una filosofía de la historia, un modo de entender la sociedad que toma elementos propios de Hegel, es la idea dialéctica, ¿no? La idea de que la realidad social es un proceso, un devenir que se mueve a través de una tesis que es una afirmación, una antítesis que es la negación de la afirmación y una síntesis que es negación de la negación. Y a su vez eso va generando a su vez sus propias contradicciones y esto se va moviendo así la realidad social. Pero a diferencia de Hegel, el marxismo entiende que el secreto del movimiento, por decirlo de alguna manera, está en las formas de producción, ¿no? Si tomamos el Manifiesto Comunista, dice, la historia de la humanidad ha sido una historia de lucha de clases. ¿Y por qué una historia de lucha de clases? Porque dependiendo de las formas de producción, nosotros tenemos personas que son opresoras y personas que son oprimidas. Específicamente en el capitalismo es una negación, por decirlo de alguna manera, en términos marxistas, del régimen feudal. Viene de allí, de las contradicciones propias del régimen feudal, surge una nueva clase social triunfante, que es la burguesía, y a partir que la burguesía, digamos que en este sentido hay que tener presente que la riqueza propia del capitalismo no es la riqueza de un esquema feudal, donde era la propiedad inmobiliaria, sino que es precisamente el capital, es el dinero, las cosas muebles y demás. Hoy por hoy si definimos cuáles son las personas más ricas del mundo, Elon Musk, Jeff Bezos y demás, no son precisamente las personas que mayores bienes raíces tienen, por más que los tengan, ¿no? Su riqueza pasa por otro lado. Entonces el capitalismo es eso. Ahora, este capitalismo el capital necesita de personas que lo trabajen, ¿no? Y estas personas que lo trabajen, ¿quiénes son? Todo en el esquema marxista, son los proletarios, los obreros. Entonces hay una clase dominante, opresora, que es la burguesía, que se vale de esta nueva clase social que surge a raíz de esta nueva forma de producción económica, que es el capitalismo, que es el proletario, ¿no? Y se vale de una estructura jurídica a los fines de proteger su producción, se vale del Estado para mantener esa situación de dominación, que como es dominación estatal que se basa en la coerción física, en última instancia una dominación violenta.
Este régimen, para la lógica comunista, esta forma de producción, por razones, digamos, tiene íncito, por esta idea dialéctica, su propia contradicción, que genera las armas a partir del cual se va a desaparecer. ¿Me explico? Entonces aparece el nuevo actor, que es el proletario, que por medio de una revolución violenta va a acabar con la burguesía. ¿Y cómo acaba? Se hace de la propiedad privada, ¿no? Porque la propiedad privada era la fuente de división. Y a partir de allí se instaura la dictadura del proletariado, que es un momento de transición que también tiene su negación, que es la sociedad sin clases, que es la final, ¿no? Entonces, este esquema, a lo que voy. Si nosotros tenemos que decir comunismo, nosotros nos tenemos que referir, generalmente, siguiendo esta lógica marxista, a dos momentos. Podemos, por un lado, referirnos a la actividad revolucionaria propia de los proletarios, y por otro lado, en la lógica comunista también es el escenario de la sociedad sin clase. En el medio está la dictadura del proletariado, a los fines de crear las condiciones para una sociedad sin clases. Ese es un esquema. Es importante tener presente en este sentido que el marxismo o el comunismo parte del supuesto, ¿no?, de que el motivo de la división y de la existencia de clases es la propiedad privada. Entonces, la supresión de la propiedad privada lo que va a generar una sociedad sin clases, ¿no? Claro. ¿Hay diferencias entre comunismo y socialismos? Y pues, dependen del momento histórico en que nosotros nos movamos. Durante el siglo XIX generalmente coincidían, parcialmente sobre todo, pero a partir de hacia finales del siglo XIX se dividen entre los socialistas, ¿no?, que creían en una idea de lograr una mejora en la situación obrera por medio de los mecanismos institucionales existentes, ¿no?, y por el otro lado, el comunismo, donde ya no, dice, la democracia es una forma de dominación de la burguesía en contra del proletario, por lo tanto hay que acabar con ello también. Entonces, no se puede uno presentarse a elecciones y demás, sino que se tiene que hacer una revolución violenta, ¿me explico?, que nos permite instaurar la dictadura del proletario. Sí, hay diferencia. Uno tiene una idea más institucional, es la socialdemocracia, esta idea, y otro es antisistema, el comunismo, ¿no?, antisistema democrático, liberal. Está bien. En la actualidad, digamos que quedarían, ¿cuáles son los exponentes más fieles a las ideas originales del comunismo? Rusia, China, no sé qué pasa con Corea del Norte, o son desviaciones de la ya fuente. Ya son quizás Corea del Norte, pero son desviaciones de esta idea primigenia de marxismo, ¿no?, y de comunismo. En este sentido no fue gratuito la caída de la Unión Soviética, ¿no? Y yo creo que, aparte en el caso de tanto de Corea del Norte como de China, es la aplicación de una ideología europea occidental, como era el marxismo como es el marxismo, a una cultura distinta, que es la cultura oriental. Entonces, en esa aplicación se producen cuestiones que no son tan ortodoxas, ¿no? Claro. Pero bueno, sí, podemos decir hoy por hoy que de alguna manera hay ciertos elementos. Yo creo que Corea del Norte, y sería la idea más. Lo que pasa es que Corea del Norte, esta lógica de la sucesión que tiene y de deificación por parte del líder y demás, no sé hasta qué punto es tan compatible con la idea, con una idea marxista, ¿no? Así es. Yendo acá a la Argentina, yo podría, si quisiera hacer una de las tantas divisiones que se pueden hacer, es decir, están los que pretenden más participación del Estado y los que quieren menos participación del Estado. Acá los partidos como el socialismo argentino, el socialismo de los trabajadores, están queriendo meterse más con un Estado preponderante, y por el otro lado, la Libertad Avanza, el PRO, quieren menos Estado, menos Estado. ¿Cómo
¿cuál sería tu opinión respecto a si hay una frase que la dijo antes Gregorio Díaz Lucero, que dijo: tanto mercado como sea posible y tanto Estado como sea necesario? ¿A dónde te lleva eso a vos? Sí, a ver, yo creo que hablar en Argentina, salvo los partidos más de Izquierda Unida y demás, donde sí pueden tener la idea marxista o mayor influencia, no sé si es posible hablar de que son marxistas o comunistas. O sea, la idea de intervención estatal no necesariamente va unida a una lógica marxista, de hecho todo lo contrario, porque el marxismo ve al Estado como un instrumento de dominación social, ¿no? Como esto por parte de la burguesía. Entonces, yo creo que lo que hay allí hay es otro enfoque derivado de, bueno, cómo, digamos, otro enfoque de naturaleza distinta, hasta qué punto vamos a dejar un mayor libre mercado o no, pero siempre suponiendo una distribución de los bienes sociales por medio de la libre, en última instancia, la libre contratación. Me explico, yo no he visto que incluso en las formas más intensas, que haya por ejemplo, kirchnerismo, que hoy por hoy es lo que se contrapone a la Libertad Avanza o al PRO, que se niegue absolutamente la existencia de un mercado, ¿me explico? Entonces lo que se hace básicamente es que se quiere que el Estado intervenga para, en esta lógica, mejorar las condiciones de ciertos sectores que se consideran postergados, ¿me explico? Pero no hay íncito, por lo menos en gran parte de ello, una idea de la historia como una lucha de clase y que el Estado forma parte, como decía Marx, de un comité destinado a administrar los negocios de la burguesía. ¿Me explico? Creo que es un fenómeno distinto. De hecho, el peronismo que antes surgió se presenta en sus orígenes como una alternativa frente a la famosa tercera posición. La tercera posición, ¿me explico? Y donde esto es importante tener presente, la lógica peronista no es una lógica de lucha de clases. ¿Me explico? No es una lógica de lucha de clases. ¿Qué es? Y una lógica de pretender, de buscar armonizar los distintos actores sociales, ¿no? Armonizar para lograr un desarrollo, el desarrollo social. O sea, todo personalizado en la imagen de Perón, porque Perón repitió un poco lo de Mussolini, su nombre, su cara, sus grandes carteles, las denominaciones de toda la Argentina, Puente Juan Perón, edificio Evita, todo llevaba el nombre de Perón o de Evita. Claro, pero lo que sí es cierto, pero sí no, por eso el peronismo y sobre todo los peronistas ortodoxos no se definen como de izquierda, porque no tienen la lógica de la lucha de clase. Claro. La Confederación General de Trabajadores, la Confederación de Empresarios, frente a ello nosotros armonizamos. Tiene una idea que ahí sí lo podemos asociar con cierta forma de fascismo, un Estado corporativo. Lo que sí tienen en común es que no son liberales, no priorizan al individuo frente a la comunidad. No hay esa fuerte... Si nosotros tomamos, por ejemplo, la Constitución de 49 de Perón, allí se define en términos generales a la persona en función de la comunidad a la que pertenece, la familia, como trabajador, etc. Eso no es liberal. ¿Me explico? Entonces, en ese sentido nosotros sí podemos tomar ciertos elementos en comunes, quizás con las formas, como puede ser el comunismo o el marxismo, pero creo que pero no parten de supuestos filosóficos distintos. Claro. Vamos a la otra punta. Sí. Vamos a la Libertad Avanza, por ejemplo, como movimiento ideológico. Ahí me avisan que me quedan 2 minutos. Pero el anarcocapitalismo, que de alguna manera niega la intervención del Estado, ¿hasta dónde se puede llegar la negación del Estado? Si tuvieras el poder total, ¿hasta dónde vos te interesaría reducirlo al Estado?
Bueno, yo creo que, a ver, el Estado cumple una función social, que es alcanzar un grado de convivencia en un territorio. Esa es la función que cumple el Estado, ¿no? ¿Y cómo hace eso? Armonizando los intereses contrapuestos en una sociedad de clases, pongámoslo en términos anteriores. Entonces, ¿qué es lo que busca? Armonizar, generar que sea posible la convivencia. Yo creo que el Estado, digamos, el Estado es necesario, ¿no? Y creo que el propio Milei no lo niega, dice, yo soy un minarquista ahora, pero yo lo he escuchado en entrevista, dice, tengo los pies en la tierra, por decirlo de alguna manera, debe existir, porque no se puede pensar en una sociedad hoy por hoy sin Estado. Lo ideal sería que no fuera. Por eso había algunos que han definido... ¿Por qué decir lo ideal sería que no lo fuera? Y que no estuviera el Estado. ¿Vos pensás así? No, yo no. No, digo en esta lógica, en la lógica de libertad. De anarquista. No, yo lo que digo, a ver, yo en este sentido, a ver, un liberal diría, un profesor de Rosario decía, un liberal es un anarquista claudicante. Digamos, un liberal, una persona que gustaría ser anarquista, pero la realidad le impone otra situación. Bueno, yo creo, personalmente, yo creo que tiene que haber, como en todas las cosas de naturaleza política, yo no me manejo en general con dogma, todo depende de la situación histórica en concreta en la que estemos. Creo que en la actualidad, en la coyuntura actual de Argentina, hay un exceso de intervención estatal en todos los ámbitos y que eso genera una serie de complicaciones, sobre todo para la libre circulación de la riqueza, que es el último motor del progreso, como se ha dicho acá. Entonces, yo soy partidario en términos generales de un Estado más que intervenga cuando tenga que intervenir y en situaciones puntuales, ¿no? Más moderado. Más moderado, ¿no? Sobre el planteamiento de una sociedad sin Estado, yo creo que ahora no es posible, digamos. Nosotros no podemos pensar una sociedad sin Estado. ¿Sería una sociedad perfecta esa? ¿O con ideas de perfección? No, bueno, en última instancia los marxistas pensaron en última instancia que iba a ser una sociedad sin Estado, ¿no? Yo creo que no, es una sociedad que no es posible. Claro. O sea, y no es posible, por lo tanto, es imaginarnos situaciones hipotéticas que por lo menos en el corto plazo, en el corto, mediano, largo plazo no lo podemos llevar a cabo. Sí. Está bien. Bueno, creo que ¿te quedó algo pendiente en el tintero de comunismo? No, bueno, hay varias cuestiones que sería interesante abordar, pero... Bueno, armaremos próximos encuentros para ir... inclusive la trilogía esa de fascismo, nazismo, comunismo... Es atrapante, realmente, para los que les gusta mirar un poco de dónde podemos llegar a venir, ¿no? Una cuestión que pensaba en mencionar en algún momento, pero no se dio porque la dinámica fue por otro lado, es que una de las formas en que Lenin destruyó la riqueza fue a través de la inflación, imprimiendo moneda. Julio César, ¿no?, distribuía trigo a la entrada del circo romano para que la gente pudiera hacer su pan. De ahí nace la frase pan y circo, ¿no? Así que mirá en la antigüedad. Sí. Bueno, esa cortinita quiere decir que se nos terminó el programa. Perfecto. Gracias, Martín, por venir. Por favor. Nos volveremos a encontrar. Muchas gracias por la invitación. Muy bien.